Historia Sagrada, tema 21, Judá después de la caída de Samaria. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Grabo esta clase para que no me pille el toro como todos los días. La grabo el sábado por la mañana. Dejábamos el otro día el tema habíamos hablado de Elías y Eliseo, y en el tema anterior todavía habíamos estado hablando de la historia del reino dividido de Israel y Judá. Y acabábamos aquel tema con la caída de Samaria en manos de los asirios el año 722 a.C. En ese año, Sennacherib, rey de Asiria, conquistó Samaria y Sargón, su sucesor, deportó a los habitantes del norte de Israel, repoblando el territorio con deportados de otros países. En Judá, tras la muerte del rey Acaz, o Ahaz, como queráis, el año 727 a.C., le había sucedido su hijo Ezequías, que según los cálculos cronológicos tenía que ser menor de edad, por lo que durante 12 años, hasta el 715, debió de existir algún tipo de regencia de la que la Biblia no habla. En realidad, Judá debió quedar ocupada por los asirios y durante un periodo de unos 12 años no hubo rey en Judá, sea porque era menor, como decimos, o sea porque se le impidió gobernar. Esto explicaría el oráculo de Isaías 8:23 a 9:6, en el que se expresa una gran alegría por la entronización del rey Ezequías tras un periodo de opresión. El problema es que la Biblia calla sobre este punto y no tenemos datos extrabíblicos en los que apoyarnos. Y por tanto lo único que nos cabe es hacer estas conjeturas para aclarar algo la oscuridad de estos años de los que no nos han llegado noticias. Creo que es bueno que leamos el oráculo de Isaías. Está aquí. Que leamos el oráculo de Isaías. ...8:23... Vamos a ver. Aquí está. No habrá ya oscuridad para la tierra que está angustiada. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero luego ha llenado de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tiniebla vio una luz grande. Habitaban en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido,
Un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límite sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realiza. Veis que se habla de que no ha nacido un niño. Bueno, todo este texto suena mucho, sin duda, porque lo leemos en Navidad, aplicándoselo a Jesús, como profecía de Jesús. Pero el texto se escribe en un contexto distinto. Se escribe en este contexto de la restauración del reino de Judá una vez que los asirios han sido alejados. Ellos son la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada en sangre, ¿verdad? Y un niño nos ha nacido puede significar ¿eh? Eh, un rey ha sido coronado, ¿eh? Porque la coronación real se consideraba como un nacimiento del rey. ¿eh? Fijaros que en los Salmos leemos también, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Se habla de que ha sido engendrado antes de la aurora. Son expresiones para referirse a la coronación del rey. Pues bien, es probable que Ezequías hubiera estado un tiempo en la oscuridad, bien porque fuera menor y tuviera un tutor, bien porque los asirios habían gobernado directamente y no habían permitido que Judá se gobernara por sí misma. No sabemos bien. Pero el caso es que este oráculo de Isaías se suele situar en ese momento en el que Ezequías retoma el reino. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española pone estas dos notas. Una referida a Segundo Reyes 18-20, los capítulos 18-20, y otra a Segundo Crónicas 29-32, que trata el mismo tema. Las notas dicen: Ezequías es presentado como el primer rey que se mostró a la altura de David, modelo de conducta para juzgar, a criterio de los historiadores deuteronomistas, a los demás reyes. Procedió contra los santuarios cuya sola existencia contravenía la ley de centralización del culto en Jerusalén. Su celo iconoclasta alcanzó incluso a la imagen de la serpiente de bronce, conocida como Nehustán y existente desde los tiempos de Moisés. Su éxito se muestra sobre todo en el hecho de que, a pesar de haberse rebelado contra Asiria, logró permanecer en el trono. En la nota crónica dice: con Ezequías vuelven a abrirse las puertas del templo, dando así inicio a una nueva era. Se impone ante todo la purificación del templo profanado y de sus utensilios sagrados, así como el gran rito de expiación por el pecado. El nombre de Ezequías está íntimamente vinculado al templo por haberse entregado tan de lleno al templo. Tuvo éxito en todas sus empresas. Una vez más funciona el esquema de la retribución propio del cronista. A su juicio, Ezequías es el rey ideal. Por tanto, para resumir un poquillo esta parte, el año 722 cae Samaria. Los asirios
han invadido el reino del norte y se han llevado deportados a los habitantes del reino de Israel. ¿Qué pasó con Judá? Pues probablemente la invasión asiria penetró también en Judá, porque por esa época nosotros tenemos unos años oscuros en los que no sabemos nada del reino de Judá. Por cronología, por combinación de datos que nos indicarían las edades de los personajes, Ezequías, no lo confundamos con el profeta Ezequiel, que es otro. Este es Ezequías, el rey. Ezequías debía ser niño cuando murió Ahaz, su padre. Y por tanto, una de dos. O no pudo reinar porque los asirios estaban en el país, o fue considerado menor de edad y hubo una regencia sometida a Asiria en cualquier caso. Lo que sí parece claro es que cuando Ezequías fue finalmente coronado, llegado a la madurez, llegado a la mayoría de edad, esa coronación se vio como un acto liberador de Asiria. Y el canto que se hace, como habéis visto, es sumamente gozoso. Nos parece hasta desmesurado. Parece que no sería para tanto. Pero es que la palabra de Dios no apunta solo a Ezequías, que es el destinatario de esas palabras, sino que apunta en realidad al Mesías Salvador, que nosotros sabemos que es Jesucristo. ¿Qué hizo Ezequías? Pues después de los años oscuros, el reinado de Ezequías fue en general un reinado próspero. Realizó grandes obras, amplió el recinto amurallado, tanto en Jerusalén como en Laquis, una ciudad al sur de Jerusalén. Reconstruyó la piscina de Siloé para dar a la ciudad una fuente independiente de agua en el interior de la ciudad. Construyó un túnel que va desde el torrente Cedrón hasta la piscina de Siloé y recoge el agua de allí y hace que el agua del Gijón pues vaya por el interior del monte hasta la fuente de Siloé, con lo cual la ciudad tiene abastecimiento de agua interior y está mejor preparada para el caso de que haya un asedio, porque tiene agua que le llega directamente. Construyó un túnel que va desde el torrente Cedrón. Es curioso que este túnel se conoce actualmente. Lo he recorrido con las excursiones, suelen hacer bueno, más que las excursiones, cuando son excursiones, cursos en los que se estudia, bueno, pues hacen normalmente que los alumnos recorran este túnel para comprender cómo se abastecía de agua la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues este túnel se construyó a la par, viviendo desde la fuente de Gijón y desde la piscina de Siloé. Y donde se juntaron los obreros, pusieron una lápida que contaba cómo los de un lado y otro se animaron al oír voces que venían del otro lado. Y entonces empezaron a cavar más rápidamente, llenos de alegría, porque los dos túneles se iban a unir. Desde luego sorprende la obra de ingeniería, porque hay que ser muy buen ingeniero para no perderse haciendo un túnel con los escasos medios que tenían, buscando desde las dos partes el punto central donde se unían los dos túneles, ¿no? Y hay una lápida que se conserva en el Museo de Estambul, en la que se sacó del túnel, que estaba allí puesta,
y cuenta cómo los obreros se alegraron cuando se encontraron viniendo de un lado y de otro. Además de estas obras, Ezequías amplió el templo. Ezequías también empezó una profunda reforma religiosa, que luego sería muy alabada por el deuteronomista. ¿Quién es el deuteronomista? Lo hemos dicho, pero siempre viene bien recordar. El deuteronomista es el autor que puso por escrito los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, en los cuales introdujo la mentalidad que leemos en el libro o que vemos en el libro del Deuteronomio. Tanto que Martín Noz dice que el deuteronomista es un autor que compuso una obra que va desde el Deuteronomio hasta el final del segundo libro de los Reyes, obra que abarca Deuteronomio, Josué, Jueces, primero Samuel, segundo Samuel, primero Reyes y segundo Reyes. El autor de ese conjunto, el autor sagrado, autor de ese conjunto, es el deuteronomista, que tiene una mentalidad muy bien conocida y un estilo también muy fácil de distinguir entre los estilos de los autores bíblicos. Bueno, pues el deuteronomista, en cuanto a ideas, tiene una idea muy concreta. Pues el deuteronomista alabó la reforma de Ezequías porque había sido hecha según sus ideas. Intentó suprimir los santuarios que había fuera de Jerusalén, lo que se llamaban los bamá, que en castellano habría que traducirlo por los altos, los lugares altos, las cimas de las colinas donde se construían templos. El templo, ya sabéis que era una valla con un madero y con una piedra, pensemos, y un altar. Eso es lo que se llamaban los bamá. Destruyó las serpientes de bronce que había en el templo e intentó extender su influencia a los israelitas que quedaban en el norte, invitándolos a celebrar la Pascua en Jerusalén. Durante su reinado comenzó a nacer este movimiento deuteronomista por influencia de los israelitas que, escapando de la invasión asiria, se refugiaron en Jerusalén. Tal vez en la época del mismo Ezequías se compuso el núcleo fundamental del libro del Deuteronomio, que supuso una profunda renovación religiosa de los fieles a Yahvé frente a la religión cananea que estaba ya en franca decadencia. También en el reinado de Ezequías surgieron grupos de sabios que comenzaron una labor fecunda de recogida y elaboración de proverbios. Lo hicieron en Jerusalén, recogieron la sabiduría de Israel y llegaron a componer la primera parte del libro de los proverbios. Porque en Proverbios 25:1 dice: otros proverbios de Salomón que recopilaron los escribas de Ezequías, rey de Judá. Por tanto, Ezequías habría tenido a su alrededor un grupo de gente capaz de coleccionar y recoger los proverbios para que no se perdiera la sabiduría de Israel. Por otra parte, los sacerdotes de Jerusalén comenzaron también a organizarse para defenderse de la amenaza que suponía para su supremacía la influencia de los sacerdotes del norte, los levitas, que entraban en Jerusalén pretendiendo controlar el culto en el templo. Y así surgió el documento sacerdotal
o la ley sacerdotal. Lo explico mejor. Por influencia de los israelitas que venían del norte, se habría formado el movimiento deuteronomista. Pero claro, los sacerdotes de Jerusalén se veían un poco desplazados y entonces quisieron recuperar su supremacía en Jerusalén y reivindicar sus leyes y sus costumbres y sus tradiciones. Y por eso habrían compuesto en lo que se suele llamar el documento sacerdotal. Bien, nosotros actualmente no lo diríamos tanto como documentos, ¿no? Hay unas tradiciones de tipo deuteronomista y otras tradiciones de tipo sacerdotal que por un tiempo conviven y finalmente se fundirán en la Biblia tal como la tenemos hoy día. Pero todo esto empezó ya en el reinado de Ezequías. Muchos dicen que será el profeta Ezequiel. Es que quiero distinguir porque es fácil confundir Ezequías con Ezequiel. Ezequías el rey, Ezequiel el profeta. Por presiones egipcias, Ezequías formó y dirigió una coalición con los filisteos, intentando ampliar los dominios de Judá por el antiguo territorio de Israel. Los asirios reaccionaron invadiendo Judá y pusieron asedio a Laquis. La tomaron y la destruyeron. Luego asediaron también Jerusalén. El rey asirio Sennacherib se jactó en el famoso prisma de Taylor o de Sennacherib, ahora hablo de él, se jactó de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en su jaula. Pero la Biblia habla del ángel del Señor que golpea violentamente a los sitiadores asirios y que parece señalar algún tipo de epidemia. A ver, los asirios ponen sitio a Jerusalén. Ellos se jactan de que el sitio ha sido durísimo, pero la Biblia nos dice que los asirios se tuvieron que retirar por consecuencia de una peste. La habría causado el ángel del Señor. Los asirios debieron retirarse, pero todavía tenían fuerza suficiente como para imponer un desorbitado tributo que empobreció a la población de Judá durante una generación entera y que condujo a la total revocación de las reformas que había hecho Ezequías. El país cayó en un gran desánimo. En Segundo Reyes y en Segundo Crónicas se narra muy ampliamente este reinado. He citado el prisma de Taylor o de Sennacherib. Ese prisma de piedra. A ver si enfoco bien, sí. Está escrito como veis, ¿eh? Tiene grabado por sus distintas caras, ¿eh? Tiene grabadas letras, por supuesto, cuneiformes, ¿eh? Es un bloque hexagonal, tiene 6 caras, de arcilla cocida, que tiene 3,80 metros de altura y 1,40 metros de diámetro de base. Lleva inscrita en letra cuneiforme la narración del asedio de Sennacherib a Jerusalén y fue descubierto por el coronel británico Robert Taylor en 1830 en Nínive
capital del imperio asirio. Dice así: en cuanto a Ezequías el judío, no se sometió a mi yugo. Puse sitio a 46 ciudades fuertes, baluartes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante terraplenes bien construidos y arietes acercados. Saqué de ellas 200.150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, caballos, mulas, asnos, camellos, y los consideré botín. A él lo encerré en el interior de Jerusalén, su real ciudad, como un pájaro enjaulado. El propio Ezequías me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, además de 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, antimonio, grandes bloques de piedra roja, cueros de elefante, madera de ébano, madera de boj y toda clase de valiosos tesoros, sus hijas, concubinas, músicos y músicas, para entregar el tributo y rendir obediencia. Como un esclavo me envió su mensajero. Contrasta con esto lo que dice Isaías, lo que dice Reyes y Crónicas, puedes tú verlo juntos. Y ciertamente vencedores y vencidos tienen sus propias perspectivas para contar los acontecimientos. Para Judá, Ezequías pudo librarse, para Sennacherib resultó totalmente vencedor. Pero reconoce que Ezequías siguió reinando en Jerusalén. Voy a comprobar una cosa y sigo después la clase. Continúo con el tema. Por cierto que me cuesta ahora tener que fundir los dos vídeos. Veremos a ver cómo lo hago. Es que en los apuntes tengo que el crisma de Taylor de Sennacherib medía 3,80 metros por 1,40 metros. Me he dado cuenta que era un disparate y he ido a comprobarlo. Efectivamente es un disparate. Tiene 38 centímetros de alto por 1,40 de ancho. Y por tanto es una pieza, una cosa así, ¿verdad? Y que eso sí es manejable y es legible. Está escrito, como digo, con letra cuneiforme. Y ahí en una de las caras donde pone esta historia de Ezequías que acabo de leer. Hay una historia de Ezequías que también conviene que conozcamos porque es importante dentro de del relato. Y la historia dice así: en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla el Señor, pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y con corazón íntegro, que he hecho lo recto a tu ojo. Y se deshizo el rey en lágrimas. Isaías respondió: esta será la señal enviada por el Señor de que cumplirá lo prometido. ¿Avanzará o retrocederá la sombra 10 grados en el cuadrante? Y Ezequías contestó: es fácil que la sombra se alargue 10 grados en el cuadrante, pero no que retroceda 10. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había recorrido en las escalinatas de Ahaz. El texto quizás se entienda poco, pero la idea es la siguiente.
en el palacio de Ahaz hay una escalera que por su orientación sirve de reloj solar. Según vaya avanzando la sombra, pues es una hora u otra. Es una escala que es reloj solar. Otros dicen que no, que simplemente es un reloj solar normal, que se llama la escala de Ezequías. Pues bien, Ezequías se pone malo, Isaías viene y le dice que Dios lo va a curar y dice Ezequías, dame una señal de que me voy a curar. Y le dice Isaías, bueno, pues elige, ¿qué quieres? ¿Que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? O sea, que avance muy deprisa el tiempo o que retroceda el tiempo. Dice, hombre, que avance deprisa es fácil, que retroceda el tiempo. Y el tiempo retrocede para Ezequías. Y esa es la señal de la escalera de Ezequías o del reloj de sol de Ezequías, que está representado en muchos cuadros. Este es uno de ellos. ¿Veis? El rey está enfermo, Ezequías le señala al reloj de sol y le está diciendo que va a retroceder. Bueno, tampoco tengo puesta aquí la cita. Reinado de Manasés. Hasta ahora todo iba muy bien. El reinado de Manasés, hijo de Ezequías, fue muy largo. 50 años. Y muy duro. Manasés fue un fiel servidor de los asirios. Y la Biblia lo trata como el peor de los reyes que tuvo Judá. Fue idólatra, cruel, con los disidentes interiores. Se le considera, ya digo, como el rey más impío de Judá, hasta el punto de hacer tan inevitable el desastre del exilio que ni siquiera la reforma religiosa de su nieto Josías lo pudo evitar. Su larga vida y su muerte tranquila, sin embargo, necesitaban una explicación teológica, por lo que Segundo Crónicas nos habla de que estuvo preso en Babilonia, de que se convirtió y de que cuando volvió hizo una reforma religiosa. También por este motivo se compuso mucho tiempo después la oración de Manasés, que se solía incluir también como apéndice en las ediciones de la Vulgata. Durante la época de Manasés siguió trabajando, aunque a escondidas parece, el grupo deuteronomista. Aunque el libro del Deuteronomio, que se había compuesto en germen en la época de Ezequías, acabó perdido en el templo, pues también continuaron en esta época, también más o menos secretamente, los grupos sacerdotales, los herederos del pensamiento de Isaías y los movimientos sapienciales. Si no, no se explicaría cómo se compuso la Biblia. Después, o sea que el reinado de Manasés fue muy malo. El reinado de Manasés fue muy duro, persiguió a todos los disidentes. Él fue idólatra y sirvió a los dioses extranjeros, pero en Jerusalén siguieron funcionando los principales grupos religiosos que nos legarán su escrito y su pensamiento contenido en la Biblia actual. Como digo, nada de esto se nos cuenta, pero hay que suponerlo si se quiere entender tanto la floración religiosa de la época siguiente, de la época de Josías, como la misma evolución del pensamiento de los profetas y sabios durante y después del exilio. Podríamos decir entonces que el reinado de Manasés oficialmente y a lo exterior fue un reinado en el que se reprimió todo
lo que se había avanzado y se había conocido hasta la época de Ezequías y que luego reapareció en el tiempo de Josías. Pero para que eso sucediera, tuvo que haberse mantenido de alguna forma en tiempos de Manasés el rescoldo de este pensamiento y de esta llama en grupos que actuaron más o menos clandestinamente. Una tensión de ideas que resultó extraordinariamente fértil se iba afianzando. La afirmación Dios premia a los buenos y castiga a los malos estaba firmemente asentada. Pero la pregunta surge, ¿cómo explicar el sufrimiento de los justos y el éxito de los impíos? Las diversas respuestas a esta tensión entre estas dos afirmaciones y entre estas dos realidades, la tensión, que se produce y las diversas contradicciones que ofrece la experiencia, fueron dando lugar a muchos relatos y libros de la Biblia que ya estaba naciendo en esta época. La Biblia no es un libro que se escribe de un tirón. La Biblia es el resultado de la amalgama de muchísimos escritos a lo largo de mucho tiempo. A la muerte de Manasés le sucedió su hijo Amón, que reinó nada más que 2 años y fue asesinado sin que sepamos por qué. En cualquier caso, los conjurados fueron ejecutados por lo que se designa como el pueblo de la tierra. ¿Quién era el pueblo de la tierra? Se ha dicho muchas cosas. Para algunos, pues evidentemente los campesinos. No es ni pizca de evidente los campesinos. Otro nombre no, los terratenientes. Tampoco es claro. Los sacerdotes de segundo orden que tenían tierra, los pobladores de Jerusalén, hay opiniones para todos los gustos. El hecho es que los asesinos de Amón fueron ejecutados por estos que se han dado en llamar el pueblo de la tierra. El reinado de Josías. Josías comenzó a reinar en un buen momento. Asiria estaba en decadencia total. Asiria estaba ya en una situación muy difícil a causa de la presión de los medos, de los babilonios, de los lidios, que se habían coaligado contra ella. Aprovechando la ocasión propicia, Josías se independizó de Asiria, hizo una profunda reforma religiosa, siguiendo los principios deuteronomistas, y extendió su poder a lo que había sido el reino de Israel al norte de Judá. El año 632 a.C. comenzó la reforma religiosa que alcanzó un punto culminante 10 años después, cuando en el templo se descubrió el libro de la ley. Este libro de la ley es el núcleo básico del actual Deuteronomio. Vamos a leer este relato al que se hace alusión en los estudios muchas veces. Está en 2 Reyes 22. Vamos a ver. Ay, que me he equivocado de sitio. Segundo Reyes 22. Todo llega. Aquí está. El año 18 del rey Josías,
el rey envió al templo del Señor a Safán, el secretario, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, y le dijo: ve al sumo sacerdote Hilquías y que pese el dinero que está depositado en el templo del Señor, el que ha sido recogido entre el pueblo por los guardianes de la puerta, que lo entreguen a los capataces encargados del templo del Señor y que lo destinen estos al pago de los que trabajan en reparar el templo del Señor, carpinteros, constructores, albañiles, así como la compra de madera y piedras de cantería para la restauración del edificio, pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le informó: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dirigiéndose al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Ajor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, le ordenó: id a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque debe ser grande la ira del Señor encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que está escrito para nosotros. Entonces el sacerdote Hilquías, Ahicam, Ajor, Safán y Asaías fueron a donde estaba la profetisa Juldá, mujer de Salum, hijo de Ticuá, hijo de Jarcás, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en el barrio nuevo. Le hablaron y ella respondió: así habla el Señor, Dios de Israel. Decía al hombre que os ha enviado a mí: así habla el Señor, voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, pues todo lo dicho en el libro que ha leído el rey de Judá va a cumplirse, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándole con todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Y añadirle al rey de Judá, que os mandó consultar al Señor: así dice el Señor Dios de Israel, ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que han de volverse maldición y espanto, tu corazón se ha conmovido y te ha humillado ante el Señor y has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, y yo he escuchado todo oráculo del Señor, por eso te reuniré con tus padres. Serás enterrado en paz en tu sepulcro y tus ojos no verán todo el desastre que acarrearé a este lugar. Y llevaron ellos la respuesta al rey. Bueno, ahí hay muchas cosas que comentar y me han dado ganas de comentaros muchas, pero me rindo un poco porque llevaría una clase para eso. Apunto dos o tres cosas. El dinero era metal que se pesaba, no eran monedas. Segundo, la colecta se hacía de colecta del metal y luego se fundía en un bloque que valía lo que pesara. Con eso pues se pagan las obras, pero hay conciencia de honradez y por tanto no hace falta pedir cuentas porque hay honradez en los que trabajan. Y luego está la aparición de este libro. Este libro aparece allí en el templo. Algunos dicen que es que se tiró una tapia y se encontró el libro, y otros que no, que simplemente que fueron a hacer la obra y dijeron: ¿y qué hacemos con este libro que está aquí? Y dijeron: pues vamos a llevárselo al rey. Se lo llevaron al rey y ese libro
pues contenía la ley que nosotros conocemos como Deuteronomio. Y bueno, pues lo que ahí pone y cuenta. El rey se lamenta y Dios le dice que bueno, que escucha su penitencia. Aunque tenía decidido causar grandes males porque el pueblo no había obedecido aquella ley. Bueno, este libro, como digo, es el núcleo básico del actual Deuteronomio. Josías suprimió los cultos paganos y centralizó el culto al Señor en Jerusalén. Suprimió los mamás, los lugares altos, restauró el templo, renovó la fiesta de Pascua, promovió la legislación deuteronomista y el profeta Sofonías ayudó al rey en esta tarea. Josías murió prematuramente en Megiddo cuando salió a luchar contra los egipcios que, mandados por el faraón Necao, iban en auxilio de los asirios contra los babilonios. El problema teológico originado por la muerte del rey dio mucho que pensar posteriormente. ¿Es justo Dios? ¿Cómo es que el malvado Manasés murió en paz mientras que el justo Josías fracasó en la batalla contra el faraón? En los libros de Ezequiel, Habacuc y Job se oyen ecos de esta pregunta y diversas tentativas de respuesta. El cronista tendrá que crear no solo una conversión de Manasés, como ya vimos, sino también con mucha dificultad un pecado de Josías que va a la batalla desobedeciendo a Dios. Bueno, ¿cómo fue el desastre? El desastre vino pronto. Que tenemos mucha materia, ¿no? Babilonia había sido un gran imperio en tiempos de Hammurabi, que conquistó Mari e impuso su soberanía sobre los asirios a comienzos del siglo XVIII a.C. Cuando murió Hammurabi, Babilonia se hundió, los casitas la dominaron durante 400 años y durante 500 años más Babilonia estuvo dominada por los arameos, primero por los asirios más tarde. A pesar de todo, logró siempre llevar una vida casi independiente y el ritual de su corte fue siempre fastuoso. En el siglo VII a.C., el rey Nabopolassar, ayudado por los medos, se independizó de Asiria y la atacó. Asiria se desplomó en poco tiempo. El año 614, el rey medo Ciáxares conquistó Asur y en 612 medos y babilonios conquistaron Nínive. Todos los pueblos sometidos dieron un salvaje grito de alegría al ver cómo caía la odiada nación opresora. Los asirios se refugiaron en Harán y llamaron en su ayuda a los egipcios. El faraón Necao, temeroso de que se formara un nuevo imperio hostil a Egipto, comandado por Babilonia, acudió a ayudar a los asirios contra los babilonios. Pero cuando Necao llegaba a Megiddo, encontró Josías, el rey de Judá, para cortarle el paso, pues Josías quería afirmar su dominio sobre el norte de Israel y quería afirmar su independencia de Asiria. Pero Necao venció y Josías murió en la batalla. Necao siguió hacia el norte, pero llegó tarde, ya que Harán había sido conquistada el año 609 antes de su llegada. Y no pudo ayudar a los asirios. El imperio de Asur y Nínive había quedado aniquilado para siempre. El faraón Necao se volvió a Egipto tras fortificar sus posesiones en Asia. Hizo luego una nueva campaña, pero fue vencido por Nabucodonosor II de Babilonia en Carquemis
y luego en Hamat. Pero Nabucodonosor también entró en apuros, no pudo sacar inmediata ventaja de estas victorias porque en 605 murió su padre Nabopolassar en Babilonia y él tuvo que regresar a la capital para tomar posesión del reino, que si él no estaba presente, se la iba a tomar otro, le iba a quitar el poder cualquier otro. Y para evitar golpes de Estado, Nabucodonosor, cuando murió su padre Nabopolassar, volvió a Babilonia. A la muerte de Josías, el pueblo eligió a su hijo Joacaz como rey de Judá. Pero al volver el faraón Necao, lo destituyó y se lo llevó a Egipto. Entonces el faraón puso en su lugar a su hermano Joaquín, y que fue un hombre cruel y oprimió al pueblo y a los opositores, entre los que se encontraba Jeremías, el profeta. En su reinado se vino abajo toda la reforma religiosa de Josías. Judá tuvo que someterse a Babilonia el 605, tras las derrotas de los egipcios frente a Nabucodonosor. Pero más tarde, animados por la victoria que el 601 obtuvo Necao sobre los babilonios, los judíos negaron el tributo a Nabucodonosor y quisieron independizarse también. Nabucodonosor no estaba para broma y el año 598 se dirigió contra Jerusalén para ponerle sitio. Pero mientras llegaba el rey, murió Joaquín, probablemente asesinado. Y su hijo Joaquín es nombre distinto, porque uno es con Q y otros con K y son etimologías distintas. El caso es que los dos se llaman Joaquín en nuestro oído y para distinguirlos me gusta llamar al primero, a este segundo me gusta llamarlo Jeconías, que también lo llama así la Biblia. Jeconías rindió la ciudad a Nabucodonosor a los 3 meses de haber empezado a reinar. El rey, su madre, los altos oficiales y los ciudadanos, junto con un enorme botín, fueron llevados a Babilonia. Y en Judá quedó como rey Sedecías. En Babilonia, entre los deportados iba también el que luego fue el profeta Ezequiel. En Babilonia, el rey Jeconías fue tratado humanitariamente y los deportados lo consideraron siempre como su auténtico rey, el verdadero heredero de David. Ezequiel dató sus oráculos según los años de Jeconías. Sedecías fue un rey títere que reinó bastantes años, desde el 597 al 586, 16 años. 16, 11 años, ¿no? Espérate. Los primeros años de su reinado transcurrieron en calma, pero ya en el 593 hubo un primer intento de rebelión que no llegó a cuajar. Sedecías no supo estar a la altura de su época. Tenía un carácter vacilante y se vio atrapado entre el partido pro-babilonio y el partido pro-egipcio. Jeremías, que era del partido pro-babilonio, advirtió al rey repetidas veces de que toda rebelión contra Babilonia era inútil. A pesar de todo, Sedecías se volvió a sublevar. Y vino de nuevo el rey Nabucodonosor, vuelta a sitiar, esta vez con un sitio terrible a Jerusalén, que finalmente el 586 cayó en manos de Babilonia. Por tanto, tenemos 3 llegadas de los babilonios, 2 de ellas hay deportación, y finalmente con esta última, la deportación trae consigo que el país
pues sea repoblado con habitantes extranjeros. Se decía, tuvo que contemplar cómo sus hijos eran ejecutados antes de que a él mismo le sacaran los ojos. Luego lo llevaron preso a Babilonia, donde murió. Jerusalén fue arrasada, la población deportada en gran parte. Todo lo bueno que quedaba se lo llevaron los babilonios como botín. Pero claro, aquello había que gobernarlo y los babilonios dejaron como gobernante a Godolías. Pero un personaje llamado Ismael lo asesinó y muchos judíos que quedaban en el país, temiendo represalias de los babilonios, huyeron a Egipto, llevándose con ellos a Jeremías, que se había opuesto a esta huida. Tal vez lo llevaban como rey. El reino de Judá había durado 345 años, es decir, 145 años más que el reino de Israel, y había sobrevivido al ataque asirio del siglo VIII. Pero este reino mantuvo siempre la fidelidad a la dinastía de David, fueran como fueran los reyes. En esta época, pues ya hay algunos profetas importantes. Destacaron los profetas Sofonías, Isaías, Judá y luego también Jeremías, Habacuc, pero de los profetas hablaremos en el tema siguiente. Y nada, aquí acabamos este tema también.